Muy buenos días, familia Ministerio Carnas. Espero que hasta hoy haya sido una semana llena de bendiciones y de la compañía de nuestro Señor. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a mitad de una semana que mundialmente es conocida como la Semana Santa. Y es una semana en la cual las personas están más dispuestas a escuchar el mensaje de Dios, a escuchar mensajes los cuales los inciten o los influyan a cambiar su vida, a estar bien en relación con nuestro Señor. En Sálvame, Reflexiones para el Alma, tenemos la convicción que nosotros debemos dar temas los cuales el Señor quería que se dieran para esta época final de la tierra. Época que en la Biblia nos muestra que Cristo está pronto por volver. Así que el tema de hoy es importante porque podemos ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos y que nosotros le digamos a la gente. Así que te invito a que estés muy atento. Muy buenas, estamos aquí otra vez en nuestra anhelada reunión de los miércoles para considerar este espacio Sálvame, Reflexiones para el Alma. Un saludo a todos nuestros amigos y seres queridos de donde nos han escuchado y nos siguen escuchando. Y esperamos por la gracia del Señor que esta no sea la excepción. Hoy venimos con un tema que requiere nuestro interés, nuestra concentración, porque es un tema esencial, es un tema vital para este tiempo en que estamos viviendo. Y lo llamamos la verdad presente. En esto de la vida espiritual es lo mismo que en la vida física. En la vida física debemos de mantenernos en movimiento, en ejercicio, para que nuestras rodillas no nos duelan, para que podamos estar capacitados para hacer nuestras actividades. De igual manera, en la vida espiritual debemos de mantenernos activos, haciendo las cosas que Dios nos manda. Así lo dijo el apóstol San Pedro en su segunda carta de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 5 y 7. Él nos dice que debemos de poner toda diligencia. ¿Y qué entendemos por toda diligencia? Y él dice que vayamos añadiendo más y más elementos, más y más cosas a nuestra experiencia espiritual. Él dice, añadida la fe, virtud. Entiéndese por virtud la capacidad de hacer el bien. También dice que a la virtud le añadamos conocimiento, es decir, mantenernos en constante investigación y estudio de la palabra del Señor. Y que al conocimiento le añadamos dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. Entiéndese por piedad la compasión o misericordia que debemos de tener por el que sufre. Y a la piedad dice que debemos de sumarle amor fraternal y al afecto maternal debemos de sumarle amor. Si hacemos todas esas cosas, vamos creciendo, nos vamos robusteciendo en el Señor, en nuestra fe, en nuestra experiencia. Y también me llama la atención, como dice Pedro ahí mismo en su segundo libro, el capítulo 1 y el versículo 2, dice que debemos de ser confirmados en la verdad presente. Confirmados en la verdad presente. Este tema de la verdad es bien complejo. Es bien difícil. Dícese de la verdad que es la coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere.
Y ese término verdad se utiliza técnicamente en varios aspectos. Por ejemplo, en el campo de la ciencia se utiliza mucho la verdad. En el campo de la lógica también se utiliza la verdad. También las matemáticas utilizan la verdad y la filosofía. Pero lo que nos atañe a nosotros, no vamos a enfrascarnos en los conceptos filosóficos de la verdad, pero sí nos vamos a concentrar en lo que nos atañe en este momento a nosotros, y sería los términos bíblicos. En la Sagrada Escritura fue el mismo Señor Jesucristo, está contenido en el libro de San Juan, el capítulo 17 y el versículo 17, en esa oración que Jesús hiciera a su Padre Celestial, Él le pide al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Es decir, si amamos la verdad, si practicamos la verdad, si seguimos la verdad, si investigamos la verdad, puede haber una parte fundamental para nuestra vida, porque esto contribuye a nuestra santificación. Y Él termina diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y para que todos, dice el versículo 20, para que ellos sean santificados en tu verdad. Entonces el Señor Jesucristo no nos deja adentrarnos en las argumentaciones de la filosofía, sino que de una vez nos dice que en términos bíblicos y en términos espirituales, la verdad consiste en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para nosotros es la Santa Biblia. Así que la Santa Biblia es la verdad. Es la verdad, es la palabra de Dios, la Santa Biblia. De ahí que debemos de ser amigos de ella, portadores de ella, investigadores de ella, porque es la Santa Biblia la que contiene la verdad. No la contiene una persona, no la contiene una organización, no la contiene una iglesia, sino que la verdad la contiene la palabra de Dios. Y a ese concepto de verdad, el apóstol San Pedro le añadió algo más, y es presente, verdad presente. ¿Qué es verdad presente? Verdad presente es el mensaje que Dios tiene para los seres humanos en un momento determinado de la vida. Por ejemplo, Noé. ¿Cuál era la verdad de Noé? Vengan, construyamos aquí el arca, arrepiéntanse, porque el mundo va a ser destruido por agua. Esa fue la verdad, una verdad que duró predicando 120 años y que no se cansó de predicar la verdad. Y cuando empezó a llover, fue que los habitantes de aquel entonces, del tiempo de Noé, se dieron cuenta que él estaba predicando una gran verdad. Fue el mensaje de Jonás, cuando fue allá a Nínive, y dice: si no os arrepentís de sus pecados, esta ciudad va a ser destruida. Y la gente le creyó a Jonás y se arrepintieron. Ese fue el mensaje de Jonás. El Señor llamó a Moisés para decirle: Moisés, tú tienes una tarea grande, tú vas a sacar mi pueblo de Egipto y vamos rumbo a la tierra prometida. Y el mensaje tuyo es: Señor Faraón, deja salir a mi pueblo para ir a adorar. Déjalo salir, déjalo salir. Ese fue el mensaje de Moisés. Cuando Jesús se levantó allá en la sinagoga, tomó el libro del profeta de Isaías y lo leyó. Y después de que lo leyó, cierra el libro, mira a la gente y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, el Señor Jesucristo tenía su verdad. El otro día estudiamos que duró 40 días visitándolos por grupos y por personas, haciéndoles entender que había resucitado, que Él había sido crucificado, pero había sido resucitado, que estaba realizando el ministerio que el profeta Isaías había anunciado.
Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, tenían una verdad presente para predicar en ese momento. Ellos no estaban hablando, les servía como referencia Moisés y Jonás, la creación y todas las cosas, pero el mensaje de los apóstoles, era la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Si vamos más adelante en la historia, por ejemplo, Martín Lutero, que se le llamó el lucero de la Reforma Protestante por el año 1517 de nuestra era. Este hombre de la Reforma Protestante, su mensaje era la justificación por la fe, que los seres humanos éramos salvos por Jesús y no por comprar indulgencias, sino que éramos salvos por Jesús. La gente de 1844, el tiempo del gran chasco, predicaban acerca del juicio investigador, era el tema de esa época. Siempre como predicadores, y en este caso este servidor, me gusta predicar, pero lo que es pero muy difícil para mí es elegir qué predicar. Porque elegir predicar no es pararse uno a decir cosas como un loro. Elegir predicar es qué necesita la gente, qué es lo que Dios quiere que la gente escuche, qué es lo que Dios quiere que la gente oiga, para así ser uno transmisor de un mensaje de Dios para una humanidad y unas personas que lo necesitan. Así de que los predicadores corremos el peligro de pasarnos 40 años como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas, predicando tantas cosas y tantas verdades, pero que no son verdad presente, que fueron verdad en su tiempo, y podemos gastar el tiempo y no predicar lo que Dios quiere que nosotros prediquemos ahora, el mensaje que la humanidad necesita escuchar. Y una buena pregunta que nos podríamos hacer hoy día, como dicen los peruanos, es preguntarnos, ¿cuál es el mensaje de Dios a través de la Sagrada Escritura, a través de sus profetas para hoy, 2021? Cuando hablamos de verdad presente, no estamos hablando de una nueva verdad, sino como dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 98, dice que no es una nueva verdad, que la verdad presente es el desarrollo de las mismas verdades. Las verdades se van desarrollando más y más y más en el calendario de Dios, en el itinerario de Dios. Cada época tiene sus sucesos y sus acontecimientos. Yo soy adventista del séptimo día y creo que la Iglesia Adventista del séptimo día ha sido levantada por Dios con un mensaje especial para este tiempo. Por eso, querido amigo, los mensajes que usted escuche en la Iglesia Adventista del séptimo día no los va a escuchar en otro lugar, porque la Iglesia fue llamada para predicar una verdad presente y unos mensajes que no se van a escuchar en otro lugar, y que son mensajes proféticos, que a veces son duros, que a veces son difíciles, pero para eso llamó el Señor a la iglesia, con un mensaje especial para este tiempo. Que la Iglesia Adventista del séptimo día es el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Y ese versículo lo reconocemos como verdad presente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Iglesia Adventista fue llamada, y porque fue llamada, el diablo le empezó a hacer la guerra.
porque fue llamada, el diablo le empezó a hacer las cosas difíciles y el Señor la identificó, que esa iglesia que era objeto de la persecución de Satanás era por un motivo, porque era una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que guarda los 10 mandamientos y que tiene el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 dice que ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el espíritu de profecía. Cuando ustedes se encuentran con un adventista de verdad, bien adoctrinado, que crece en la verdad presente, él vive, él sueña, él suda con profecías de una y de otra naturaleza, porque esa es la esencia de la iglesia. Dios quiere que en esta parte del mundo, que es la parte final de la historia de este planeta, hay una cantidad de cosas que están ocurriendo, que van a ocurrir en los próximos días, en los próximos años, sin mencionar fechas, algo que es esencial porque estamos en el final de la historia de este mundo. Y esa es la verdad, esa verdad presente que Dios llamó a esta iglesia para que la predique. Verdad especial para el tiempo en que vivimos. Eso es la verdad presente. Verdad que debe ser proclamada, igual que todas las otras verdades, pero además con un sentido de urgencia. Es muy importante que sepamos que allá en el Edén el Señor nos creó y creó la naturaleza y que creó el sábado y el matrimonio. Ese es el mensaje que nos viene desde el Edén y debemos de seguir predicando. Pero la verdad presente debemos de predicarla con urgencia. Que Cristo Jesús es del linaje de David, que está ya en el Antiguo Testamento, y que Cristo es el Mesías prometido de los profetas. Esa es una gran verdad que debemos de predicar, pero además de eso, la verdad presente debemos de predicarla con urgencia, porque Cristo está a las puertas y pronto nos veremos la cara con Él. Elena de White dijo, también en palabras de vida del gran maestro, que es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Repito, es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Para saber la verdad presente tenemos que saber todas las verdades y todo el cronograma de salvación de nuestro Dios. Por eso cuando usted va a la iglesia adventista o va a una iglesia adventista, usted escuchará el mensaje del santuario en relación con la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Cuando usted pisa una iglesia adventista, allí en su púlpito y a la hora del culto divino, escuchará que los mandamientos de Dios están vigentes para los cristianos, que si fue pecado matar para Caín, también lo es para nosotros, que si fue pecado robar y adulterar para los antiguos, para nosotros también, que la vigencia de la ley de Dios no cambia, no cambia. Y también encontrará que en un púlpito le dicen que si usted no acepta a Jesucristo, que Jesucristo es el personaje central de la historia porque es nuestro Salvador y que debes de aceptarlo como tu Salvador personal. Si vas a una iglesia adventista, tú tienes que oír predicar acerca de los libros de Daniel y Apocalipsis, porque la iglesia respira profecía, porque esa es la misión que el Señor le dio, que le explique a los humildes, a los sencillos, las grandes profecías. Si usted pisa una iglesia adventista, deberá escuchar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis.
Si pisa la iglesia, usted escuchará un mensaje que es verdad presente, como la Reforma Pro Salud, como el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el mensaje que tú te vas a enfrentar un día ante el Señor en un juicio y que el Señor va a determinar en ese juicio si eres salvo o te pierdes para siempre. Desde el púlpito se debe predicar acerca de las últimas plagas que azotarán a este mundo. ¿Cómo serán? ¿Cuándo caerán? Desde el púlpito tú debes escuchar, porque es verdad presente, el mensaje acerca de la marca de la bestia. Y también que si la bestia tiene una marca, también Dios tiene un sello para marcar a sus hijos. Entonces tú debes de tener claro quién es, qué es la marca de la bestia y qué es el sello de Dios. ¿Cuál quieres tener? Yo quiero tener el sello de Dios. En el mensaje de la verdad presente hay un tema maravilloso. A veces nosotros decimos, uy, tanta gente que hay en la iglesia, ¿todos van a ser salvos? Pero ¿cómo será posible que todos sean salvos si yo conozco algunos que no son tan consagrados, algunos que tienen problemas? Y por eso es importante que tú conozcas el tema del zarandeo. ¿Cómo será el zarandeo en la iglesia? ¿Para qué será el zarandeo? Y algo importante, algo que soñamos y anhelamos, ¿cuándo va a caer sobre esta tierra el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo para que se termine esta obra y el Señor venga en gloria y majestad? Cuando vas a la iglesia debes de tener claro acerca de la ley dominical, de la imagen de la bestia, del tiempo de angustia de Jacob, de la salida de las ciudades. Deberás de saber temas como el Armagedón, el Anticristo y el 666. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Qué es acerca de la caída de Babilonia? ¿Qué es eso que la herida de muerte de la bestia fue sanada? Y también algo fascinante que es poder repasar San Mateo 24 acerca de los eventos finales de la historia de este mundo, del cierre del tiempo de gracia, del milenio, de la tierra nueva, del espiritismo y todos sus peligros. Pero el diablo, como decimos comúnmente, el diablo es muy sagaz. Y el diablo no quiere que en el púlpito se prediquen estos mensajes. Es más, el diablo ha dicho que estos temas son muy difíciles de comprender y muy difíciles de estudiar, y nadie se quiere comprometer con estos temas profundos y prefieren predicar cosas bonitas, cosas hermosas, que saquen la lágrima, que hagan palpitar el corazón. Y aunque son cosas buenas, no estamos usando el púlpito como Dios quiere, porque Dios quiere que sus mensajes finales se prediquen en el púlpito del Señor. Hay veces uno siente ganas de que Dios le hable. A veces uno siente ganas de que Dios le sacuda, porque uno mismo sabe que no está viviendo, no está andando como debe ser de acuerdo al poco o mucho conocimiento que tengamos, y sentimos deseos de ir a la iglesia para escucharnos un buen sermón que nos sacuda, que nos habla de los peligros, que nos hable de los pecados, que nos hable que Cristo está a las puertas. Pero llegamos a la iglesia y a veces salimos aburridos. Porque resulta que llegamos a la iglesia cuando estaban celebrando el Día del Pastor, y lo que habían era himnos y felicitaciones y torta. Otro sábado nos podemos encontrar que es el Día de la Madre, que es el Día del Conquistador, que es el Día del Niño, que es el Día de la Mujer. Y el diablo ha metido una cantidad de celebraciones
para que en el púlpito no se diga lo que el Señor quiere que se diga en este tiempo, la verdad presente para este tiempo. En Primeros Escritos, Elena de White tiene un pensamiento que dice, los pensamientos no pueden ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente. Los pensamientos no deben ser distraídos por otras cosas, por otros temas. Algunos tienen la brillante idea de un día cerrar la iglesia, dejar las puertas cerradas y mandar a la gente que se vaya para la casa, repartir literatura o cualquier cosa, pero que no haya sermón ese día. Se perdió la oportunidad de la verdad presente. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 3, y dijimos en este mensaje que Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis deben ser nuestros libros más leídos porque son los libros del tiempo del fin, son los libros que contienen las profecías de estos últimos días. Y el Señor hablando a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a la última iglesia de la profecía que está contenida en Apocalipsis 3, versículo 19, dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo soy celoso por mi iglesia, a la que amo tanto. Soy celoso por el púlpito de la iglesia. Soy celoso por el mensaje que se debe presentar en la iglesia. Y el Espíritu Santo y el Señor nos está diciendo que en el púlpito y en la iglesia del Señor debe de haber mensajes. Que todos los que somos llamados un día para predicar en la iglesia, que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé mensaje. Que oremos por eso, que no tomemos apresuradamente por ahí nuestro sermón de una revista, de un libro, de cualquier cosa, sino que sea un sermón orado, un sermón estudiado, un sermón sabiendo qué es lo que el pueblo de Dios necesita escuchar en este tiempo. Dice Apocalipsis 3:19 en el mensaje a la iglesia de la Odisea, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo me estoy desafiando a mí mismo, porque tengo que predicar todos estos mensajes que yo he mencionado. Me gustaría empezar con ustedes, con lo más sencillo, San Mateo 24 y los eventos finales. Poder hacer un repaso con ustedes todos los eventos finales de la historia de este mundo. ¿Qué nos espera? ¿Qué está por venir? ¿Qué ocurrió? ¿Qué falta? ¿Y en qué momento de la historia estamos? Y para que sepamos y para que acertemos y seamos obedientes al mandato divino, que sus profetas, sus predicadores, sus ancianos deben de predicar la palabra que Dios se quiere que se predique en este tiempo. Bendiciones para ustedes. Inclinen su cabeza y oremos. Padre querido, Señor nuestro, Padre bueno, sobre todas las cosas, Señor, queremos concentrarnos en nuestra salvación. Queremos crecer en nuestra experiencia cristiana. Queremos de tu Espíritu Santo. Queremos que nos ayudes a comprender los tiempos en que estamos viviendo. Bendice, Señor, a estas personas que me escuchan. Si tienen una crisis, Señor, toca su hombro. Que sientan el abrazo tuyo. Que se levanten. Que sean fuertes y que sean celosos. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Que Dios nos bendiga
Nos veremos el próximo miércoles. Que Dios cuide nuestro entrar y nuestra salud. Si hay alguno atribulado, triste, enfermo, aférrese del Señor. Por la fe, aférrese del Señor. A los que están enfermos, aférrense del Señor y Dios los cuidará. Aquí en nuestro espacio, Sálvame, reflexiones para el alma. Por favor, oren por este espacio y por este ministerio. Que Dios nos ayude, que vayamos adelante, que la gracia del Señor siempre nos acompañe. Amén.